San Pedro de las Ánimas era un pueblo donde el tiempo parecía caminar despacito, con pasos de polvo y silencio. Las casas, de adobe viejo y techos de teja, crujían por las noches como si contaran secretos a los que no se atrevían a hablar durante el día. Y en ese rincón perdido entre cerros, donde la luna parecía más grande y el viento más sabio, vivía Mateo Ramírez, un muchacho de 17 años que se sentía demasiado joven para resignarse a la misma vida que habían vivido su padre, su abuelo y el padre de su abuelo. Esa noche, la niebla se había descolgado desde los montes como si alguien la hubiera soltado de una canasta gigante. No era la neblina de las madrugadas normales, era una más espesa, más densa, más callada. Una que sabía guardar secretos. Mateo regresaba del campo, con la camisa empapada de sudor seco y los pies llenos de tierra. Caminaba por el sendero que bordeaba el río seco, cargando su mochila remendada, cuando lo escuchó por primera vez. Un silbido. Largo, profundo, como un lamento arrastrado por el viento. Mateo se detuvo. ¿Quién anda ahí?, gritó, con el tono bravucón que usaba para ocultar el miedo. El silbido se repitió. Esta vez, más cerca. El muchacho giró sobre sus talones, tratando de ver entre la niebla, pero no había más que sombras y ramas torcidas. Un relincho lejano le erizó la piel. Luego, el silencio. El tipo de silencio que pesa, que aprieta el pecho y hace que uno escuche su propio corazón. Apuró el paso. Ya no tenía ganas de parecer valiente. Al llegar a casa, su abuela Remedios lo esperaba en la puerta, con una vela encendida y el ceño fruncido. ¿Y tú por qué vienes tan tarde, muchacho? ¿No ves la neblina? Eso no es niebla buena. Mateo intentó sonreír. Abue, no empieces con tus cuentos. Solo me retrasé tantito. Ella se le quedó viendo como si pudiera leerle los pensamientos. ¿Escuchaste el silbido? Mateo tragó saliva. ¿Y sí? ¡Ay, chamaco necio! Bufó la anciana, y lo jaló del brazo para hacerlo entrar. Te dije que no anduvieras solo en noches como esta. No pasó nada, abue. ¿Nada? Nada dice. El charro anda suelto, Mateo. Él rodó los ojos. ¿Otra vez con esa historia? ¿El charro negro? ¿Ese que hace pactos con el diablo y se lleva a los ambiciosos? Porfa. Doña Remedios lo miró largo, con una mezcla de enojo y ternura. Tú no sabes nada. El charro existe. Yo lo escuché cuando era niña, igualito como tú lo oíste hoy. Un silbido entre la niebla. Un relincho en la oscuridad. Y al día siguiente, alguien del pueblo desapareció. O quedó loco. O se fue nunca volver. Mateo se sentó, sin decir más. En el fondo, algo en su pecho latía con fuerza. No quería admitir que le creía, pero tampoco podía olvidarse del silbido. Ni del caballo. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en la casona grande frente a la plaza, don Lauro, el alcalde, extendía un viejo mapa sobre su escritorio. Sus dedos temblaban de pura ansiedad. Dicen que debajo de la vieja hacienda El Robledal, el oro del general Carranza sigue enterrado, murmuraba, acariciando el papel con codicia. Oro limpio, sin dueño. Esperándome a mí. Afuera, su hija Isela, de ojos serenos y mente aguda, escuchaba desde la escalera. Papá, ¿otra vez con ese mapa? Ya te dije que eso es solo una leyenda. El oro, si existió, ya lo robaron hace décadas. Don Lauro se giró con una sonrisa torcida. Los que no creen en las leyendas nunca encuentran nada. Pero yo sí voy a encontrarlo. Mañana mismo iré a El Robledal. Con los hombres adecuados. Isela bajó la mirada. No le gustaban los secretos de su padre, ni la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de riquezas. Al día siguiente, Mateo fue al mercado y se encontró con ella junto al puesto de pan. «Te ves pálido», le dijo Isela, entregándole una pieza caliente. «¿No dormiste?» «Tuve un sueño raro, con niebla, silbidos y un jinete sin rostro». Isela lo miró fijo. «Mateo, ¿escuchaste el silbido?» Él asintió. «¿Tú también crees en el charro negro?» «Mi mamá decía que el charro aparece cuando uno desea más de lo que tiene, cuando el corazón se llena de envidia o de rabia. Entonces, tal vez venga seguido por aquí». Isela le tomó la mano, seria. «Mateo, ten cuidado con lo que deseas. Porque el charro sí cumple, pero siempre cobra». Esa noche, Mateo se deitou tarde. Tentaba convencer a sí mesmo de que todo era invencao. Mas cuando o sono finalmente o venceu, me relincho seco o despertou no meio da noite. Levantouse, foi até a janela, e entao o viu. Uma figura alta, vestida de negro da cabeza aos pés, chapeu de aba larga, botas relucentes, parado soba árbore do quintal.
Seusolos brilaban como brasas acesas. Ao lado dele, caballo negro como a noite maíz escura. O charro. Mateo nao conseguía semexer. So escutaba osando silbido, agora maíz claro, maíz íntimo, como se estivese dentro dele. La mañana amaneció con un cielo plomizo, como si el sol también temiera asomarse en San Pedro de las Ánimas. El aire era espeso, cargado de algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían en los huesos. Don Lauro caminaba con paso firme hacia los límites del pueblo, acompañado por 2 hombres armados, Julián y el gordo Pablo. Llevaban palas, cuerdas, una linterna vieja y un mapa doblado con tanto cuidado como si fuera una reliquia sagrada. ¿Seguro que es hoy, patrón?, preguntó Julián, mirando el cielo oscuro. Se ve medio raro el clima. Don Lauro no respondió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde los árboles secos del robledal se perfilaban como dedos retorcidos contra el cielo. Hoy. Tiene que ser hoy. Anoche el charro vino por mí. Lo sentí. ¿Y eso no le da miedo?, preguntó el gordo. Miedo da morirse pobre, respondió don Lauro sin detenerse. El charro no castiga a los que buscan, castiga a los que roban sin pagar. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Mientras ellos se alejaban, Mateo los observaba desde atrás de unos nopales, agachado y curioso. No había podido dormir después de ver al jinete la noche anterior. Sus ojos seguían ardiendo con la imagen de esos ojos rojos como brasas. ¿Qué busca don Lauro en el robledal?, se preguntó en voz baja. ¿Será verdad lo del oro? Sin pensarlo mucho, lo siguió a distancia, pisando con cuidado para no hacer ruido. Sentía que algo importante estaba por suceder. Algo que no podía perderse. El camino a la antigua hacienda era largo y estaba cubierto de maleza. La propiedad había sido abandonada hacía décadas, después de que su último dueño, un general revolucionario, muriera en circunstancias misteriosas. Decían que había escondido su tesoro bajo la capilla, temiendo que los federales lo robaran. Desde entonces, muchos lo habían buscado. Ninguno regresó igual. Cuando llegaron a la entrada, la reja de hierro oxidado se abrió sola con un chirrido largo y lastimero. Mateo, escondido entre unos matorrales, sintió que la piel se le erizaba. Esto ya se siente mal, susurró para sí. Dentro de la hacienda, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. La capilla, aunque derruida, conservaba su altar de piedra. Allí, según don Lauro, estaba enterrado el oro. Aquí, dijo, extendiendo el mapa sobre el suelo. Justo debajo del altar. Los hombres comenzaron a cavar con fuerza. Cada palazo levantaba tierra seca y raíces viejas. ¿Y si el charro se aparece?, preguntó el gordo, ya con sudor en la frente. Si se aparece, dijo don Lauro, con una media sonrisa, que venga. Yo no le tengo miedo a un fantasma. Después de 1 hora de cavar, algo sonó, clank. La pala golpeó contra madera. Aquí está, gritó Julián. Sacaron un baúl viejo, reforzado con hierro, cubierto de símbolos tallados. Uno de ellos, una herradura invertida. Don Lauro se agachó, excitado, y levantó la tapa. Un resplandor dorado iluminó sus rostros. «Dios mío», murmuró. «Es real». Dentro había monedas de oro, lingotes pequeños, joyas antiguas, todo cubierto por una fina capa de polvo. Parecía intacto. Mateo, observando desde fuera, no podía creerlo. Pero entonces, el aire se congeló. Las palomas en el techo alzaron el vuelo de golpe. Y un silbido profundo y prolongado atravesó la capilla como un cuchillo. ¿Oyeron eso?, preguntó Julián, temblando. Otro silbido. Más cerca. Seguido de un relincho seco, fuerte, como un trueno. El gordo dejó caer su pala. «Es él. Patrón, es el charro». «Cállate», gritó don Lauro. «Nadie se va sin cargar este oro. Rápido». Pero los hombres salieron corriendo, tropezando entre ellos. Don Lauro, solo, se quedó junto al baúl. El viento empezó a soplar dentro del edificio, aunque no había ventanas abiertas. Y entonces lo vio. En lo alto de las escaleras, parado entre la sombra y la niebla, el charro negro. Alto, con su traje impecable, su sombrero ancho cubriéndole el rostro. De sus ojos salía un resplandor rojo, y su voz retumbó sin mover los labios. «Lauro Montoya, tomaste lo que no era tuyo sin dar nada a cambio». Don Lauro intentó hablar, pero no salía voz de su garganta. El charro levantó la mano, y todas las velas del lugar se apagaron. Mateo, aterrorizado, salió corriendo sin mirar atrás. Atravesó matorrales, tropezó con piedras, se cortó la cara con ramas. Corrió hasta llegar al pueblo,
con el corazón en la garganta. Horas después, un murmullo se extendía entre los habitantes. Dicen que encontraron a don Lauro sentado en la plaza, con los ojos en blanco, el cabello completamente blanco y sin decir una sola palabra. Isela lo vio desde la ventana de su casa. Bajó corriendo. «¡Papá!», gritó. «¿Qué pasó?». Él la miró, pero no la reconoció. Solo murmuraba una frase, una y otra vez. El ojo del caballo, el fuego, la deuda. El sol se ocultaba detrás de las montañas que abrazaban a San Pedro de las Ánimas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Las sombras se alargaban sobre las calles empedradas, y el aire fresco de la tarde traía consigo murmullos de preocupación. La noticia sobre el estado de don Lauro se había esparcido como pólvora. El hombre fuerte y autoritario que todos conocían ahora vagaba por el pueblo con la mirada perdida, susurrando palabras incomprensibles. Mateo se encontraba sentado en el umbral de su casa, con la cabeza entre las manos, intentando procesar lo que había presenciado en la vieja hacienda. La imagen del charro negro, imponente y sombrío, seguía grabada en su mente. Se sentía atrapado entre la incredulidad y el temor. Su abuela Remedios, al verlo tan abatido, se acercó y le ofreció una taza de té de hierbas. «Hijo, te noto inquieto desde anoche. ¿Qué es lo que te atormenta?». Mateo levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo. «Abuela, yo seguí a don Lauro hasta la hacienda El Robledal. Vi cómo encontraron un baúl lleno de oro bajo la capilla. Pero luego, apareció él. El charro negro. Lo vi con mis propios ojos». Doña Remedios se persignó y tomó asiento junto a su nieto. «Te lo advertí, muchacho. Ese ser no es un mito. Es real y peligroso. Siempre aparece cuando la ambición ciega a las personas». Mateo apretó los puños, sintiendo una oleada de frustración. «Pero, abuela, ¿qué tiene de malo querer más? Estoy harto de esta vida de carencias. Si existiera una forma de cambiar nuestro destino, ¿no deberíamos tomarla?». La anciana lo miró con ternura, pero también con firmeza. «El problema no es desear una vida mejor, Mateo. Es el precio que estás dispuesto a pagar por ella. El charro ofrece riquezas, sí, pero a cambio de lo más valioso que poseemos, nuestra alma». Esa noche, Mateo se revolvía en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Los eventos recientes y las palabras de su abuela resonaban en su mente. De repente, un sonido metálico llamó su atención. Se incorporó y vio, en el suelo junto a su cama, una pequeña bolsa de cuero. La recogió con cautela y, al abrirla, descubrió 2 monedas de oro relucientes. Su corazón se aceleró. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Era posible que? No, no podía ser. Pero la tentación era fuerte. Con esas monedas podría comprar comida, ropa nueva, quizás incluso ahorrar para salir del pueblo. Al día siguiente, Mateo decidió utilizar una de las monedas para comprar provisiones en el mercado. Al entregarla al comerciante, éste la observó con sorpresa. «¿De dónde sacaste esto, muchacho?». «Es oro puro y antiguo». Mateo sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantener la calma. «La encontré en el desván de mi casa. Debe haber pertenecido a mi abuelo». El comerciante asintió, aunque con una ceja levantada, y le entregó las provisiones a cambio. Mientras caminaba por el mercado, se encontró con Isela, quien lo observó con preocupación. «Mateo, te he notado distante. ¿Todo está bien?». Él dudó por un momento, pero luego decidió compartirle lo sucedido. «Encontré estas monedas de oro en mi habitación. No sé cómo llegaron ahí, pero las estoy usando para mejorar nuestra situación». Isela frunció el ceño. «Mateo, esto suena peligroso. ¿Y si es obra del charro negro?». Él soltó una risa nerviosa. «¿Y qué si lo es? Tal vez sea mi oportunidad de salir de esta miseria». Isela lo tomó del brazo, mirándolo fijamente a los ojos. «Mateo, el charro no da nada gratis. Siempre hay un precio. No juegues con fuego». Esa noche, Mateo tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en un campo árido, rodeado de cruces de madera. Frente a él, el charro negro montado en su imponente caballo azabache. «Mateo Ramírez», dijo el charro con voz profunda. «Sé de tus deseos y aspiraciones. Puedo ayudarte a alcanzarlos. Solo necesitas aceptar mi montura». Mateo sintió una mezcla de miedo y deseo. Antes de que pudiera responder, despertó sobresaltado, con el sudor perlándole la frente. Los días siguientes, las monedas continuaron apareciendo en su habitación, sin importar cuántas gastara o intentara deshacerse de ellas. La presencia del charro se hacía más palpable, y Mateo sentía que su alma pendía de un hilo entre la ambición y la prudencia.
Las noches en San Pedro de las Ánimas se tornaban cada vez más inquietantes para Mateo. Desde que las monedas de oro comenzaron a aparecer misteriosamente en su habitación, una sensación de desasosiego lo invadía constantemente. No importaba cuántas veces intentara deshacerse de ellas, siempre regresaban, brillando tentadoramente en la penumbra. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, Mateo decidió salir a caminar por las calles empedradas del pueblo. El aire era fresco y una ligera neblina se arrastraba por el suelo, dándole al ambiente un toque espectral. Mientras avanzaba, sintió que una sombra lo seguía de cerca. Al voltear, no vio a nadie, pero el sonido de cascos resonando a la distancia lo hizo estremecer. Apresuró el paso y, sin darse cuenta, llegó hasta la antigua hacienda El Robledal. La estructura, aunque deteriorada por el tiempo, aún conservaba una majestuosidad sombría. Las historias sobre el oro maldito y las apariciones del charro negro rondaban su mente. Decidió entrar, impulsado por una mezcla de curiosidad y desafío. Al cruzar el umbral, una ráfaga de viento helado lo recibió. Las paredes susurraban secretos olvidados y el crujir de la madera bajo sus pies parecía gemir de dolor. En el centro del salón principal, sobre un pedestal de piedra, descansaba una silla de montar negra, adornada con intrincados grabados plateados que reflejaban la poca luz que se filtraba por las ventanas rotas. Mateo se acercó cautelosamente. Al tocar la silla, una oleada de imágenes invadió su mente, jinetes cabalgando la oscuridad, almas perdidas clamando por salvación, y en el centro de todo, el imponente charro negro, extendiendo una mano hacia él. La montura te espera, Mateo. Solo necesitas aceptar. Susurró una voz profunda y resonante en su cabeza. Retrocedió, soltando la silla como si quemara. Su respiración era agitada y el corazón le latía desbocado. Salió corriendo de la hacienda, sintiendo que la sombra del charro lo perseguía. Al día siguiente, decidió buscar a Isela. Necesitaba compartir con alguien lo que estaba viviendo. La encontró en la plaza, observando a su padre, don Lauro, quien seguía en estado catatónico desde el incidente en el Robledal. Isela, necesito hablar contigo. Algo extraño me está pasando. Ella lo miró con preocupación y asintió. Se dirigieron a un rincón apartado y Mateo le contó todo, las monedas, las visiones, la silla de montar de Viantart y uno Wikipedia más uno. Mateo, eso suena a que el charro negro te está tentando. Mi madre solía decir que cuando alguien está en la encrucijada entre el deseo y la moral, el charro aparece para ofrecer una salida fácil, pero peligrosa. ¿Qué puedo hacer? Siento que me estoy volviendo loco. Debemos buscar ayuda. Mi padre solía hablar de un viejo historiador, don Cecilio, que conocía las leyendas antiguas. Tal vez él sepa cómo romper este vínculo. Esa misma tarde, visitaron a don Cecilio, un anciano de mirada penetrante y voz pausada. Tras escuchar la historia de Mateo, asintió lentamente Loginor Signaptoviu. El charro negro busca sucesores, almas jóvenes y ambiciosas que puedan continuar su legado. La silla de montar es el símbolo de ese pacto. Si te sientas en ella, aceptas el trato y tu destino queda sellado. ¿Y cómo puedo evitarlo?, preguntó Mateo, desesperado. Debes resistir la tentación. El charro se alimenta de tus deseos más profundos. Mientras más lo anheles, más fuerte será su influencia. Pero hay algo más. Don Cecilio hizo una pausa, como si dudara en continuar. Hay una manera de romper el vínculo, pero es peligrosa. Dígame, por favor. Haré lo que sea necesario. Debes enfrentar al charro en su propio terreno, en el umbral entre la vida y la muerte. Pero para hacerlo, necesitarás una guía, alguien que conozca ese camino. Isela y Mateo intercambiaron miradas. Sabían que se adentraban en aguas turbulentas, pero la determinación brillaba en sus ojos. Estamos dispuestos, afirmó Isela. Don Cecilio suspiró y asintió. Entonces, prepárense. La noche es oscura y llena de misterios, pero con valentía y corazón puro, podrán enfrentar al charro negro y reclamar su destino. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Mateo e Isela se prepararon para el enfrentamiento que definiría sus vidas. El silbido del charro resonaba en la distancia, anunciando que el momento se acercaba. La luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas de San Pedro de las Ánimas. El pueblo dormía, pero en el corazón de Mateo, una tormenta se desataba. Las palabras de don Cecilio resonaban en su mente. El charro negro busca sucesores, almas jóvenes y ambiciosas que puedan continuar su legado. La silla de montar es el símbolo de ese pacto. Si te sientas en ella, aceptas el trato y tu destino queda sellado. Esa noche, Mateo decidió enfrentar sus miedos. Se dirigió a la antigua hacienda El Robledal, donde todo había comenzado. Al cruzar el umbral, el aire se tornó denso,
y un escalofrío recorrió su espalda. Avanzó por el pasillo principal hasta llegar al salón donde había visto la silla de montar negra. Ahí estaba, imponente y tentadora. Al acercarse, una voz profunda resonó en la habitación. Architectural Digest +8 DeviantArt +8 Wikipedia, la enciclopedia libre +8. Mateo Ramírez, sé de tus anhelos y frustraciones. Puedo ofrecerte todo lo que deseas. Solo necesitas aceptar mi montura. Mateo giró sobre sus talones, y frente a él, se encontraba el charro negro, con su traje impecable y su sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Solo sus ojos, dos brasas ardientes, eran visibles en la penumbra. Wikipedia, la enciclopedia libre. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mateo, tratando de mantener la calma. Solo ofrezco lo que tu corazón anhela. Riqueza, poder, libertad. Todo puede ser tuyo si decides montar. Mateo sintió la tentación invadirlo. Recordó las penurias, las carencias, las humillaciones. Pero también recordó las advertencias de su abuela Remedios y de Isela. No puedo aceptar, dijo con firmeza. No a ese precio. El charro negro soltó una carcajada que resonó en las paredes de la hacienda. Todos tienen un precio, Mateo. Y el tuyo ya ha sido pagado. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, el charro extendió su mano y una fuerza invisible lo empujó hacia la silla de montar. Luchó con todas sus fuerzas, pero la atracción era demasiado fuerte. Cuando estuvo a punto de tocar la silla, una voz femenina irrumpió en la habitación. Mateo, resiste. Era Isela, acompañada de doña Remedios. La anciana sostenía un rosario y murmuraba oraciones en voz baja. No permitiré que te lo lleves, exclamó Isela, colocándose entre Mateo y el charro negro. El ambiente se tensó. El charro negro dio un paso atrás, evaluando la situación. Esto no ha terminado, Mateo. Volveremos a vernos. Dicho esto, desapareció en una nube de humo negro. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Isela y doña Remedios corrieron a su lado. ¿Estás bien, hijo?, preguntó la anciana, colocando una mano en su hombro. Sí, abuela. Gracias a ustedes. Isela lo miró con preocupación. Mateo, esto es más serio de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar una forma de romper este vínculo antes de que sea demasiado tarde. Doña Remedios asintió. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un viejo amigo que entiende de estas cosas. Pero está lejos, en las montañas. Entonces iremos, dijo Mateo, decidido. Al día siguiente, los tres emprendieron el viaje hacia las montañas, con la esperanza de encontrar respuestas y una solución al oscuro destino que pendía sobre Mateo. El camino a las montañas fue largo y empinado. Mateo, Isela y doña Remedios avanzaban con paso firme por senderos cubiertos de niebla, donde el viento parecía susurrar nombres olvidados y el eco repetía viejas advertencias. Subían en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Remedios los guiaba con seguridad. A pesar de su edad, se movía como si conociera cada piedra del camino. Finalmente, tras varias horas de caminata, llegaron a una cabaña de madera escondida entre árboles de oyamel y encino. Allí vivía Tiburcio, un curandero que, según Remedios, había enfrentado a la oscuridad en carne propia. Aquí es, dijo la anciana, tocando la puerta 3 veces con los nudillos. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, de rostro curtido y mirada profunda, los observó en silencio. Remedios, jamás pensé volver a verte, dijo Tiburcio con voz rasposa. Y yo no pensaba regresar. Pero traigo a un joven que está siendo marcado por el charro negro. Tiburcio los hizo pasar sin decir una palabra más. Dentro, la cabaña olía a copal y hierbas secas. Voce dice. Continúe. O ChatGPT dice. En el interior de la cabaña, la penumbra se iluminaba apenas con la luz de unas veladoras colocadas sobre un altar cubierto de símbolos antiguos, calaveras de barro, espinas de maguey y piedras volcánicas. Tiburcio caminaba descalzo sobre el suelo de tierra apisonada, observando a Mateo de arriba abajo, como si pudiera ver más allá de su piel. Tú ya lo oíste, dijo sin rodeos. Ya lo viste. Ya lleva su marca. Mateo asintió lentamente. Me ofreció riquezas, poder, libertad, todo lo que siempre he querido. Y lo peor es que, parte de mí lo desea. Tiburcio se acercó y puso su mano sobre el pecho de Mateo. No es solo deseo. Es hambre. Y el charro negro se alimenta de los vacíos del alma. Si no los llenas por ti mismo, él lo hará, a su manera. ¿Entonces no hay salida?, preguntó Isela, apretando con fuerza una medalla que colgaba de su cuello. Tiburcio la miró con gravedad. Hay una, pero no es fácil.
Mateo debe pasar por el rito del umbral. Una ceremonia antigua que lo obligará a enfrentarse no al charro, sino a sí mismo. Si logra resistir, el vínculo se rompe. Si falla, será absorbido por la montura. Y ocupará su lugar. Mateo tragó saliva. ¿Y si no hago nada? Entonces, con cada luna nueva, perderás un poco más de ti, respondió Tiburcio. Hasta que ya no quede Mateo, solo el nuevo jinete oscuro. Remedios y Tiburcio comenzaron a preparar el ritual. Sacaron incienso, piedras, una figura tallada de obsidiana en forma de caballo y una vela negra que, según dijeron, solo podía arder con una intención verdadera. Dibujaron un círculo en el suelo con sal, tierra de panteón y sangre de gallo negro. Si decides continuar, le dijo Tiburcio a Mateo, entrarás al umbral solo. Nadie podrá ayudarte. Ni tu abuela, ni Isela, ni yo. Mateo respiró hondo y asintió. Estoy listo. Tiburcio encendió la vela negra y comenzó a entonar cánticos en náhuatl. El aire en la cabaña cambió de golpe. Todo se volvió pesado, casi irrespirable. La llama de la vela creció hasta volverse azul, y un zumbido sordo llenó los oídos de todos. Mateo cerró los ojos, y al abrirlos, ya no estaba en la cabaña. Estaba en un paraje gris, donde no había cielo ni suelo, solo una niebla espesa que lo envolvía todo. De pronto, comenzó a ver figuras acercándose. Eran sombras, personas, almas. Mateo. Mateo. Susurraban. ¿Por qué nos dejaste atrás? ¿Por qué crees que eres mejor? Reconoció sus rostros, compañeros del campo, vecinos del pueblo, su propio padre, que había muerto enfermo años atrás. Tú siempre quisiste escapar, le dijo su padre, señalándolo. Pero no puedes huir de lo que eres. Mateo retrocedió, temblando. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Entonces apareció él. El charro negro. Montado sobre su caballo envuelto en humo, avanzó lentamente hacia Mateo. Te di tiempo. Te di advertencias. Y aún así estás aquí, buscando romper lo inevitable. Mateo alzó la vista. No quiero tu poder. No lo necesito. Quiero ser yo. El charro rió, una carcajada que retumbó en todo el umbral. Entonces demuestra que tienes lo que se necesita para resistirme. El charro desenvainó su machete negro y se lanzó hacia él. Mateo no tenía armas. Solo su voz. Cerró los ojos y gritó desde lo más profundo. Yo no soy tú. Yo no seré tú. Y justo antes del impacto, todo desapareció. Despertó jadeando, dentro del círculo, con Remedios llorando de alivio, Isela a su lado y Tiburcio observándolo en silencio. Lo lograste, dijo el curandero. Has visto tu oscuridad, y la venciste. Por ahora. Mateo se incorporó. Estaba agotado, empapado en sudor, pero sus ojos brillaban con una nueva claridad. ¿Por ahora? Tiburcio asintió. El charro negro no se olvida tan fácil. Él siempre regresa. Pero esta vez, sabrá que no te doblegas fácil. El amanecer en San Pedro de las Ánimas llegó sin canto de gallos ni risas de niños. El aire se sentía más denso, más pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Después del rito del umbral, Mateo había permanecido en silencio durante días. Aunque había sobrevivido al enfrentamiento con el charro negro, no estaba del todo libre. El vínculo se debilitó, pero no se rompió por completo, había dicho Tiburcio, con voz grave. Él sigue buscándote. Y ahora está enojado. Isela lo vigilaba de cerca, notando pequeños cambios. La forma en que Mateo miraba el fuego, como se quedaba absorto viendo las sombras al anochecer, o el leve temblor de sus manos cada vez que escuchaba un relincho a lo lejos. Algo dentro de él seguía luchando. Algo oscuro. Una noche, mientras la luna nueva ascendía al cielo, un fuerte estruendo sacudió la tierra. Los animales comenzaron a chillar. Las campanas de la iglesia repicaron solas. Y desde el monte, bajó la niebla negra. «¡Es él!», gritó doña Remedios, despertando sobresaltada. «El charro ha regresado, y viene por lo suyo». En la plaza del pueblo, la gente se reunió temerosa. Algunos rezaban, otros sostenían imágenes de santos, y los más valientes portaban machetes oxidados. Pero todos sabían, en el fondo, que esas armas no servirían contra lo que se acercaba. Mateo salió de su casa con paso firme. Vestía una camisa blanca, limpia, y colgando de su cuello llevaba la medalla que Isela le había regalado de niño. A su lado, Isela caminaba decidida, con un farol en la mano. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó ella. Ya no hay vuelta atrás. Si no lo enfrento ahora, me perderé para siempre. La niebla lo envolvió todo. Y entonces, apareció.
El charro negro, montado sobre su caballo de ojos rojos, emergió del humo como una sombra viva. Su traje resplandecía como azabache bajo la luna, y su voz, más profunda que nunca, resonó como un trueno. Mateo Ramírez, llegó tu hora. Tú eres el elegido. La montura te pertenece. No puedes rechazar lo que ya aceptaste. Mateo dio un paso al frente. Yo no acepté nada. Tú fuiste quien me persiguió, quien me tentó, quien me forzó. El charro levantó su machete y lo apuntó directamente a su pecho. Negar lo que eres solo retrasa lo inevitable. Tus pies ya dejaron huellas en el camino de los condenados. Tu alma ya huele a ceniza. Detrás de Mateo, Isela alzó el farol y gritó con voz firme. No estás solo. Y no vamos a dejar que te lo lleves. El charro giró lentamente hacia ella. El amor, esa vieja tontería. No me detendrá. No esta vez. De pronto, el suelo tembló. La tierra se abrió justo bajo la antigua capilla del Robledal, y un resplandor rojo surgió desde lo profundo. El charro avanzó hacia Mateo, y con cada paso que daba, las sombras a su alrededor crecían, extendiéndose como raíces venenosas por todo el pueblo. Tiburcio apareció entre la multitud, sosteniendo un bastón tallado con símbolos prehispánicos. Se colocó frente al charro. Ya basta. No cruzarás más allá de este umbral. El charro levantó una mano, y Tiburcio fue arrojado por los aires como una muñeca de trapo. Entonces, Mateo sintió el llamado. No venía del charro, sino del interior de sí mismo. De lo más profundo de su alma. Cerró los ojos. Vio a su padre, a su madre, a todos los que había perdido. Escuchó sus voces diciéndole, tú no naciste para repetir el destino de los que cayeron. Tú naciste para romper el ciclo. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Sus pupilas brillaban como fuego blanco. El charro también lo notó. ¿Qué hiciste? Gruñó, con un tono que por primera vez denotaba miedo. Mateo dio un paso adelante. Entendí. No se trata de aceptar o rechazar tu oferta. Se trata de perdonarme a mí mismo. De dejar de odiar lo que soy. El charro rugió, y el cielo se oscureció aún más. La tierra tembló con furia. Pero Mateo no se movió. Sacó la medalla de su cuello y la levantó al cielo. Con esta luz me libero. Y con ella te encierro. Una ráfaga de viento blanco surgió de la medalla, envolviendo al charro y a su caballo. Las sombras se contrajeron, chillando como si ardieran. El charro gritó con una voz que sacudió montañas. Esto no termina, Mateo Ramírez. Volveré cuando tu fe flaquee. Y entonces, desapareció. El silencio cayó sobre San Pedro. La niebla se disipó. El cielo se despejó, y por primera vez en semanas, las estrellas brillaron sobre el pueblo. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Isela corrió a abrazarlo. Detrás de ellos, doña Remedios cerró los ojos y rezó un Padre Nuestro en voz baja. Tiburcio, magullado pero de pie, sonrió levemente. El charro fue detenido, pero no destruido. Aún queda una elección por hacer. San Pedro de las Ánimas despertó al día siguiente con un aire distinto. Los tejados mojados por el rocío brillaban bajo el sol, los pájaros volvían a cantar en las ramas, y el miedo que durante semanas había cubierto el pueblo como una manta pesada comenzaba, por fin, a disiparse. Pero Mateo Ramírez no dormía. Sentado en el techo de su casa, con la mirada perdida en el horizonte, repasaba una y otra vez todo lo que había vivido. El rostro sin rostro del charro negro, los susurros en la niebla, las monedas malditas, la silla de montar, los ojos de fuego, y la voz que aún retumbaba en su mente, volveré cuando tu fe flaquee. Sabía que no se trataba de una victoria absoluta. El charro había sido desterrado, sí, pero no destruido. La maldición seguía viva, latente, esperando un corazón débil que deseara más de lo que debía. Isela subió al techo con 2 tazas de café en la mano. No has pegado el ojo, ¿verdad? Mateo tomó la taza y le agradeció con una sonrisa apagada. No. Y no creo que pueda hacerlo por un buen tiempo. Ella se sentó junto a él. ¿Tienes miedo de que regrese? Más bien, miedo de que yo mismo lo vuelva a llamar, respondió él, bajando la mirada. El charro no aparece porque sí. Aparece cuando uno deja que la oscuridad entre. Isela colocó su mano sobre la de él. Tú elegiste no ser como él. Eso ya dice mucho. Mateo suspiró. No basta con elegir una vez, Isa. Hay que elegir todos los días. Cada vez que sienta rabia, cada vez que me invada la tristeza, cada vez que mire a otro y me pregunte, ¿por qué yo no? Esa será mi batalla. En el centro del pueblo, la gente comenzaba a salir de sus casas con cautela. Don Lauro,
Aún con el cabello blanco como la leche y la mirada perdida, ya no era el hombre arrogante de antes. Isela lo llevó a caminar por la plaza, lento, en silencio. Los niños lo saludaban con respeto. Aunque no había palabras en su boca, sus ojos ya no parecían perdidos, sino tranquilos. Tiburcio, por su parte, empacaba sus cosas. Pronto volvería a las montañas. ¿Ya te vas?, le preguntó doña Remedios. Mi parte en esta historia terminó. El muchacho eligió con el corazón, y eso es raro de ver. Pero sé que esta no será la última vez que el charro se manifieste. ¿Dónde aparecerá después? Donde alguien quiera más de lo que le corresponde, y no esté dispuesto a trabajar por ello. Doña Remedios lo acompañó hasta el borde del pueblo. Antes de despedirse, Tiburcio volteó una última vez. Cuiden de Mateo. Llevará la marca siempre, pero también la fuerza de haberle dicho no al poder más tentador que existe. Mientras tanto, Mateo caminaba solo por el camino que lleva al campo. Había algo que debía hacer. Llegó hasta la vieja hacienda El Robledal, ahora en ruinas más profundas. El altar donde se encontró el oro estaba cubierto de escombros y ramas secas. Pero justo al centro, como esperándolo, estaba la montura negra. No se había movido. La observó largo rato. Luego, sacó una pala, y con fuerza, comenzó a cavar. Cavó por horas, hasta que el sol comenzó a esconderse. Cuando el hoyo fue lo bastante profundo, lanzó la montura dentro. Después, vertió sal, ceniza, tierra bendita y recitó, palabra por palabra, la oración que su abuela le había enseñado de niño. Donde cayó la sombra, que brote la luz. Donde hubo pacto, que haya perdón. Y donde hubo ambición, que renazca la esperanza. Cerró el hoyo. Clavó una cruz de madera encima. Y se quedó ahí, en silencio, escuchando el viento. Por primera vez en semanas, no escuchó silbido alguno. Solo el crujir de las hojas y el canto lejano de un censontle. Volvió al pueblo ya de noche, con los pies cubiertos de polvo y las manos temblando, pero con el corazón en paz. Días después, Isela encontró una libreta en la que Mateo había comenzado a escribir. En la primera página decía: Mi nombre es Mateo Ramírez. No soy héroe ni santo, tampoco villano. Solo alguien que aprendió que el alma vale más que cualquier fortuna. Esta es la historia de cómo le dije no al charro negro. Y de cómo cada día debo seguir diciéndoselo. Desde entonces, cada año, cuando llega la luna nueva, la gente del pueblo enciende velas blancas y deja ofrendas en la vieja capilla. No como temor, sino como recuerdo. Como advertencia. Porque todos saben que el charro negro sigue cabalgando. Esperando el próximo susurro de ambición. Y cuando alguien escucha un silbido entre la niebla, saben que no están solos. Saben que la leyenda sigue viva. Fin.